Las autopistas de América son famosas, pero las historias reales están en los caminos secundarios. De errores de ingeniería a callejones olvidados y datos sorprendentes, dejaremos la interestatal para conocer los hechos más extraños y fascinantes de las carreteras locales de Estados Unidos. Y el número 15 podría hacer que dejes de conducir de noche. Número 50. Estados Unidos tiene más de 4 millones de millas de carreteras, suficientes para rodear el mundo 163 veces. Solo una pequeña parte son autopistas interestatales. La mayoría son caminos locales que serpentean por pueblos rurales, vecindarios tranquilos y campos abiertos. El 72% pasa por zonas rurales y más de un tercio no está pavimentado, formando una red accidentada de caminos de grava y tierra. Son estos caminos ordinarios los que hacen el trabajo pesado. Conectan comunidades, apoyan granjas, guían servicios de emergencia y moldean la vida diaria de millones. Sal de la autopista y conducirás por la columna vertebral del sistema vial de Estados Unidos. Y probablemente directo al taller mecánico. 49. Si conduces mucho, hallarás caminos sin destino en todo el país. Algunas calles sin salida son rastros de vecindarios que nunca se materializaron, mientras que otras son restos de proyectos de autopistas abortados por demandas, falta de fondos o cambios políticos. La famosa Haul Road de Alaska, o autopista Dalton, recorre 414 millas al norte hasta Dead Horse, un remoto puesto cerca del Océano Ártico y los campos petroleros de Prudhoe Bay. Carreteras como esta suelen mantenerse para pocas familias o industrias clave, mientras otras desaparecen de los mapas y la memoria. Dato 48. En Illinois, Ohio y partes de Nueva Inglaterra, las juntas locales elegidas administran directamente los caminos municipales, no los condados ni los estados. Este sistema federalizado hace que dos caminos similares sean distintos en calidad o mantenimiento solo por cruzar un municipio. Los funcionarios municipales suelen encargarse de todo: remover la nieve, reparar baches, nivelar y establecer reglas. Algunos también cuidan parques y espacios públicos. Esta estructura asegura que las decisiones sobre carreteras sean locales y respondan a las necesidades de los residentes. Pero, como resultado, las carreteras municipales a menudo se convierten en motivo de orgullo o frustración local, dependiendo de qué tan bien o mal se mantengan. Número 47. Aunque las carreteras rurales tienen poco tráfico en Estados Unidos, ahí ocurren el 56% de los accidentes mortales. La mala iluminación, acotamientos estrechos, curvas peligrosas y posibles tractores o venados incrementan el riesgo. Con casi 80% de rutas rurales a cargo de autoridades locales con pocos recursos, mejorar la seguridad es difícil y los trayectos diarios se vuelven peligrosos. Estas carreteras son clave para mover alimentos, mercancías y servicios en el país, pero para los conductores son de los lugares más peligrosos para manejar. Número 46. Millones de carreteras en Estados Unidos siguen sin pavimentar, principalmente de grava o tierra, sobre todo en condados rurales y remotos, donde pavimentar no es rentable por el bajo tráfico. Que no estén pavimentadas no implica poco mantenimiento. Estas carreteras requieren nivelación, control de polvo y reparaciones tras tormentas fuertes. En algunas zonas, se dejan así a propósito para proteger ecosistemas frágiles o preservar ese encanto histórico antiguo, lo cual también resulta ser una gran excusa para no gastar dinero. Caminos de tierra estacionales que se cierran durante el invierno existen en lugares como Vermont y Minnesota. Las rutas sin pavimentar pueden frustrar a conductores, pero son apreciadas por ciclistas de montaña, observadores de aves y quienes buscan espacios salvajes en Estados Unidos. Dato número 45. Créalo o no, tramos de carretera en el condado de Montauk, Texas, están pavimentados con oro. En los años 30, partes de la Estados Unidos 81 y la Estados Unidos 287 se construyeron con concreto de arena local que tenía polvo de oro natural. No es suficiente para extraer, así que no traigas una pala, pero el brillo es real. Los locales llaman orgullosamente carreteras pavimentadas de oro a estas vías, mezcla de geología y folclore que aún destaca en la historia de Texas. Número 44. Sorprendentemente, algunas de las carreteras de peaje más antiguas de Estados Unidos, desde principios de los años 1800, todavía están en funcionamiento hoy en día. Iniciaron como proyectos privados o comunitarios, donde los viajeros pagaban una tarifa para cubrir construcción y mantenimiento. Muchas de ellas ahora pertenecen a agencias públicas, aunque unas cuantas todavía cobran peaje usando sistemas automatizados o incluso casetas de peaje al estilo antiguo. La autopista de peaje de Nueva Jersey y partes de la de Pensilvania
provienen de rutas de peaje del siglo XIX. El desarrollo urbano impulsó las carreteras de peaje, conectando asentamientos y definiendo patrones regionales que aún existen. Número 43. A los estadounidenses les encantan las reglas locales, y en ningún lugar es más evidente que en las carreteras. En algunos pueblos solo se permite tocar la bocina en emergencias. Otros requieren ceder el paso al ganado o tienen reglas que protegen las calles históricas de ladrillo de los camiones pesados. En partes de Luisiana, tu auto debe parar por patos y vacas. En zonas escolares, el límite de velocidad puede ser de 10 millas por hora, y algunos vecindarios prohíben vueltas a la izquierda en hora pico para mantener el flujo vehicular. 42. Como siempre te dices, el tamaño no importa. Algunas calles con nombres oficiales son más novedad que necesidad. La calle Mill Ends Park Road de Oregón tiene solo 2.9 metros cuadrados rodeando lo que técnicamente es el parque más pequeño del mundo. En Michigan, la calle más corta hace honor a su nombre, con solo 36 metros de largo. Estas calles figuran en mapas y registros públicos, pero existen más para generar sonrisas e historias que para mover tráfico. Número 41. Si has viajado por zonas rurales de Estados Unidos, probablemente hayas notado que muchos pueblos pequeños usan materiales termoplásticos en lugar de pintura normal para las señales viales. Aplicadas calientes y fundidas, estas líneas brillantes se fusionan con el pavimento y duran hasta 5 veces más que la pintura normal. Permanecen reflectantes bajo lluvia, desgaste y quitanieves, ideales para condiciones difíciles. Aunque el costo inicial es más alto, requieren mucho menos mantenimiento, lo que ahorra a los municipios una cantidad considerable de dinero con el tiempo, algo muy importante para presupuestos locales ajustados. Muchos conductores no las consideran, pero estas franjas tecnológicas hacen las carreteras de Estados Unidos más seguras y claras. Número 40. El Servicio Forestal de Estados Unidos gestiona miles de millas de caminos sin señalización ni pavimento, muchos invisibles en los mapas oficiales. Estas rutas, creadas para tala o acceso contra incendios, cruzan bosques y montañas de Estados Unidos. Los habitantes locales, excursionistas y aficionados a los vehículos todoterreno suelen depender de ellos para llegar a campamentos remotos o zonas de pesca, mientras que los biólogos los utilizan para estudios de conservación. Los caminos de servicio pueden desaparecer tras una tormenta o volverse senderos estacionales, haciéndolos más esquivos. 39. A lo largo de Estados Unidos hay cientos de calles de papel. Caminos que existen en los mapas, pero no en la vida real. Frecuentemente diseñadas por desarrolladores del siglo XIX para vender terrenos, estas calles fantasma eran parte de proyectos que nunca se realizaron. Aún pueden causar dolores de cabeza a viajeros y residentes. Imagina hallar un camino misterioso en tu patio trasero o vecinos peleando por acceder a una franja de césped. Ese es el legado de las calles de papel. Algunas ciudades las usan como senderos peatonales o callejones, pero muchas siguen siendo rarezas legales, solo visibles en mapas antiguos y registros de propiedad. Número 38. Las carreteras locales definen el alcance de los recorridos de los carteros. La ruta rural más larga del país envía a los conductores a recorrer casi 200 millas de caminos rurales en Montana, con grava irregular, bloqueos de ganado y alguna que otra ventisca. Mientras tanto, algunas rutas postales urbanas en pequeñas calles cuadriculadas pueden requerir solo una caminata rápida por unas cuantas cuadras de la ciudad. A veces es más sencillo mandar un mensaje. Número 37. En algunos estados como Nebraska o Iowa, verás letreros llamados de mantenimiento mínimo colocados en la entrada de caminos de tierra remotos. Esa es tu advertencia. Estas rutas solo son transitables en clima seco, sin garantías de nivelación, remoción de nieve o puentes seguros. Los locales evitan estas rutas en temporada de lodo, aunque a veces es la única vía a un campo o casa aislada. Para turistas aventureros muestra una América fuera de la red. Solo no te quedes atascado, porque cualquier rescate correrá por tu cuenta. Cada pueblo suele tener una calle principal, pero las carreteras locales en Estados Unidos suelen tener nombres únicos y memorables. Algunas comunidades nombran calles con humor, como Camino Psicópata en Michigan y Camino Cina de Pollo en Idaho. Algunas aluden a la historia o cultura pop, como Camino Zizix en California. Texas tiene más de 3.300 caminos llamados de la granja al mercado, así que asegúrate de ir al correcto. Estos nombres peculiares a menudo se remontan a los primeros topógrafos, leyendas locales o simplemente a alguien con buen sentido del humor. Le dan carácter y de vez en cuando confunden tanto a los viajeros como a las aplicaciones de sistema de posicionamiento global.
35. Los caminos locales bajo grandes robles o arces evocan una escena perfecta, atemporal y pacífica. Sin embargo, la tradición estadounidense de plantar árboles en las calles suele generar debates en las comunidades. Estos árboles refrescan barrios en veranos calurosos, dan sombra en las aceras, mejoran el aire y aumentan el valor de las propiedades al hacer las calles más atractivas. Los propietarios valoran la belleza y la historia que los árboles maduros dan a sus calles. Sin embargo, las raíces de estos árboles pueden dañar la infraestructura urbana al levantar aceras, agrietar bordillos y afectar tuberías, lo que genera reparaciones costosas. Este conflicto suele dividir a consejos municipales, asociaciones vecinales y residentes, quienes pueden debatir meses o años sobre conservar o remover ciertos árboles. Los icónicos olmos y arces centenarios a la orilla de la carretera suelen convertirse en puntos de referencia apreciados y símbolos de la identidad local, pero las nuevas iniciativas de plantación de árboles pueden desatar disputas sobre la elección de especies, preocupaciones por alergias y los gastos de mantenimiento a largo plazo. 34. En ciudades como Filadelfia, San Luis y Charleston, puedes viajar al pasado sin una máquina del tiempo. Varias calles aún tienen ladrillos o adoquines de finales del siglo XIX y principios del XX, recordando las primeras carreteras de Estados Unidos. Estas calles, antes clave para caballos, tranvías y autos, han perdurado más de un siglo gracias al cuidado local y leyes de distritos históricos. Son valoradas por su encanto antiguo y odiadas por lo incómodo del viaje. Son irregulares incluso en un buen día, y cuando llueve, son tan resbaladizas que te pueden mandar directo a la sala de emergencias. Mantenerlas en buen estado requiere habilidades especializadas, y por lo general, cuesta más que el asfalto moderno. Las reparaciones requieren mano de obra artesanal y materiales menos comunes. A pesar de estos desafíos, las comunidades suelen estar sumamente orgullosas de estos caminos icónicos. Número 33. Cada invierno, miles de ciudades vierten millones de toneladas de sal en carreteras, lo cual es esencial para prevenir accidentes por hielo. La sal de las carreteras no desaparece, se filtra al suelo, arroyos y finalmente al agua potable. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estima que algunos arroyos en estados nevados tienen concentraciones de sal comparables al agua del océano para la primavera. Las ciudades prueban alternativas como mezclar jugo de betabel y arena, o humedecer la sal antes de esparcirla para reducir su uso. Número 32. Los buzones junto a la carretera pasan desapercibidos, salvo que un adolescente los golpee con un bate. Pero estos elementos cotidianos, en realidad están cuidadosamente diseñados para la seguridad y la accesibilidad. En Estados Unidos, las normas federales regulan desde la altura hasta la distancia de separación para reducir riesgos a conductores y peatones. La mayoría de los buzones están hechos para soltarse si un auto los golpea, reduciendo daños y lesiones. En regiones con fuertes nevadas, la altura de los buzones se ajusta para que queden por encima de los montones de nieve, evitando bloqueos durante los meses de invierno. En zonas propensas a tornados, los buzones incluso se construyen para resistir escombros voladores, ofreciendo una resistencia sorprendente en condiciones climáticas extremas. Si solo pudieran usar esa tecnología en las casas. Número 31. ¿Alguna vez has notado colores extraños, números o símbolos pintados en el pavimento? Puede que parezcan como si Banksy hubiera tenido un mal día, pero en realidad son parte de un código nacional que usan las cuadrillas de servicios públicos para marcar lo que está oculto bajo tierra, desde tuberías de gas hasta fibra óptica. Los colores indican distintos servicios subterráneos. El naranja marca las líneas de comunicación, como teléfono o cable. El azul señala tuberías de agua, el rojo indica cables eléctricos y así sucesivamente. Estas marcas guían a las cuadrillas y previenen daños a la infraestructura durante excavaciones o reparaciones. Además de las marcas permanentes de servicios públicos, muchas ciudades usan gis temporal o pintura especial para necesidades a corto plazo, como alertar a las cuadrillas sobre próximos trabajos viales, marcar desvíos o incluso delinear rutas de carreras para eventos comunitarios. Este lenguaje visual encubierto es clave para mantener la compleja red de tuberías, cables y conductos enterrados que permiten que las calles y vecindarios locales funcionen sin problemas. Sin este sistema, una excavación descuidada puede desconectar tu internet o cortar la electricidad, provocando molestias o incluso lesiones y pérdidas humanas. Número 30. No todas las calles son públicas. En suburbios, zonas rurales y comunidades junto al lago, hay miles de millas de caminos privados.
propietarios, juntas de condominios y familias deben reparar baches, quitar nieve y hacer cumplir reglas por su cuenta. Algunos caminos privados son lujosos y cerrados. Otros están llenos de baches y desafían hasta a conductores todoterreno expertos. Legalmente viven en una zona gris. Por eso, son comunes las disputas por mantenimiento, seguro y acceso público. Si alguna vez te han lanzado una mirada de prohibido el paso al conducir por una carretera normal, probablemente encontraste uno de estos rincones ocultos del sistema vial de Estados Unidos. En muchas ciudades antiguas de Estados Unidos, las calles actuales suelen estar sobre caminos antiguos y cada capa revela parte del pasado. Estas calles ocultas pueden seguir rutas indígenas utilizadas por los nativos americanos, senderos de carretas de pioneros trazados durante la colonización temprana, o vías de tranvías tirados por caballos que impulsaron el transporte urbano en los siglos XIX y principios del XX. En Nueva York, Chicago y Boston, trabajadores de servicios públicos y cuadrillas de carreteras a veces hallan capas históricas al reparar infraestructura. En Boston, cuadrillas hallaron adoquines de madera del siglo XIX bajo el asfalto moderno. Y el Lower East Side de Nueva York a veces revela secciones de adoquines que datan de la época colonial. En Chicago, durante construcciones se han hallado restos de antiguas vías de tranvías tirados por caballos, mostrando la evolución del transporte a tranvías eléctricos y automóviles. Número 28. A veces los gobiernos locales establecen límites de velocidad que parecen realmente desconcertantes. Por ejemplo, en Maine, algunas carreteras tienen límites de velocidad que pueden ser tan bajos como 10 millas por hora, y algunos pueblos pequeños en Dakota del Norte ponen límites máximos de velocidad extrañamente específicos como 19 o 23 millas por hora. Estos números poco convencionales no son errores, sino decisiones deliberadas. Suelen captar la atención de los conductores y animarlos a reducir la velocidad y obedecer las reglas. A veces, los límites responden a condiciones locales como cruces de ganado, accesos estrechos a fábricas u otros peligros propios de la comunidad. Número 27. Aunque las glorietas son elementos comunes en muchos países del mundo, siguen siendo relativamente novedosas en numerosas ciudades estadounidenses. Y eso causa confusión. Durante años, gran parte del sistema vial de Estados Unidos prefirió señales de alto y semáforos en lugar de intersecciones circulares. Así que cuando las comunidades instalan sus primeras glorietas modernas, las reacciones iniciales pueden ir desde el escepticismo hasta la oposición total. Los residentes suelen preocuparse por patrones de manejo desconocidos o temen más congestión. Sin embargo, ocurre una transformación curiosa con frecuencia después de que estas glorietas se abren. Tienden a reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes al calmar el tráfico y eliminar giros peligrosos, además de mejorar el flujo vehicular al reducir los tiempos de espera. Por eso, muchos pueblos pequeños ahora construyen más glorietas. Número 26. Seguro has visto letreros en carreteras y calles donde negocios o grupos comunitarios adoptan con orgullo un tramo. Este movimiento de base surgió en Texas en los años 80 como respuesta al aumento de costos municipales y la preocupación pública por la basura y el mantenimiento vial. En 1985, el Departamento de Transporte de Texas inició el programa Adopta una carretera, invitando a voluntarios a limpiar y embellecer tramos asignados. La idea rápidamente se popularizó y se extendió por todo Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo generalizado de participación comunitaria. Los voluntarios se comprometen a recoger basura regularmente, plantar flores y mantener el paisajismo, ayudando a mantener los vecindarios limpios y visualmente atractivos, mientras reducen significativamente los gastos de mantenimiento del gobierno. Además de sus beneficios, el programa busca fomentar el orgullo cívico y el cuidado ambiental, motivando a los residentes a responsabilizarse de su entorno. Los nombres peculiares en los letreros de Adopta una carretera, desde familias y clubes hasta escuelas y negocios locales, reflejan la diversidad de los grupos participantes. Hemos hallado leyes extrañas de velocidad, encuentros inquietantes y mensajes ocultos, pero este viaje por caminos secundarios de Estados Unidos aún no termina. Número 25. Para muchos estadounidenses, el barril naranja fosforescente simboliza trabajos en la carretera. Los tambores de plástico, introducidos en los 80, reemplazaron los barriles de acero con arena o concreto, haciéndolos más seguros y fáciles de mover. Ahora, el barril naranja es prácticamente una mascota de la temporada de mantenimiento de verano, visible en todos los estados.
Algunas ciudades hacen concursos de barriles decorados extravagantes y otras esconden arte en barriles de carretera a la vista. Cada barril naranja brillante marca un lugar donde los equipos locales están trabajando arduamente, reparando, construyendo y reinventando las calles de tu vecindario. Número 24. En algunas regiones, ciertos caminos se construyen sobre terrenos bajos que se inundan cada primavera o tras lluvias intensas. Llamados caminos estacionales, estos tramos solo son transitables la mitad del año y el resto sirven como rutas para canoas o pesca. Las comunidades suelen poner avisos, advertencias o barreras flotantes. Vivir cerca implica que tus trayectos dependen del horario de la naturaleza. Los locales se adaptan monitoreando el nivel del agua como si checaran el clima o calcularan cuándo su auto sería un submarino. Número 23. Con más de 480,000 autobuses escolares circulando en Estados Unidos, las normas sobre cómo deben actuar los conductores ante las luces rojas parpadeantes varían mucho según el estado. En muchas regiones, la ley exige que todos los vehículos en ambos lados de la carretera se detengan por completo cada vez que el autobús se detiene para recoger o dejar niños, garantizando la máxima seguridad para los estudiantes que suben o bajan del autobús. Sin embargo, en algunos estados la regla es diferente en las autopistas divididas con una barrera física o un camellón. Solo el tráfico detrás del autobús debe detenerse. Los que vienen de frente pueden seguir con precaución. Estas regulaciones son más que leyes. Son costumbres locales arraigadas y prácticas comunitarias comprendidas. En pueblos pequeños, saber cuándo detenerse ante un autobús escolar muestra ciudadanía y respeto por las normas y la seguridad infantil. La aplicación puede ser estricta, con fuertes multas y puntos en la licencia para quienes violan las reglas. Número 22. Muchos pueblos en Estados Unidos tienen leyes que regulan los cortes de banqueta y rampas de acceso para autos. Estas reglas controlan cuántas entradas de autos puede tener una propiedad, su ancho y su distancia de las intersecciones. A veces surgen disputas entre dueños que quieren más entradas para autos y los ingenieros de tráfico, quienes dicen que eso genera más vueltas, accidentes y calles menos seguras para peatones. En zonas con banquetas históricas de ladrillo o piedra, los debates por las entradas de autos se intensifican y los conservacionistas defienden el pavimento antiguo. Número 21. ¿Has notado cómo la banqueta puede desaparecer o cambiarse de lado en la calle? En miles de comunidades de Estados Unidos, estos desconcertantes huecos en las banquetas son comunes y a menudo producto de factores complicados. La propiedad privada, la zonificación cambiante y presupuestos municipales limitados hacen que los caminos peatonales estén incompletos o desconectados. A diferencia de ciudades caminables, la mayoría de pueblos y suburbios de Estados Unidos dependen mucho de los autos, priorizando entradas y carreteras sobre banquetas continuas. Por ello, los peatones suelen caminar sobre pasto, grava o demasiado cerca del tráfico. La ausencia de banquetas adecuadas dificulta la accesibilidad, seguridad y conectividad comunitaria. Los defensores de la infraestructura amigable para peatones frecuentemente presionan a los gobiernos locales y a los ayuntamientos para que financien proyectos de relleno de banquetas que cierren estas brechas y creen rutas más seguras y transitables. Sin embargo, estos proyectos pueden tardar en comenzar, a veces tomando años debido a limitaciones de financiamiento, burocracia o derechos de propiedad en conflicto. La fragmentación de las banquetas en ciudades de Estados Unidos muestra que la dependencia del automóvil aún predomina en la planificación urbana, pese a la creciente demanda de vecindarios más caminables. Dato 20. Son comunes los chistes sobre cuadrillas viales y sus eternos descansos para comer. En realidad, las obras viales locales están regidas por estrictas normas de seguridad para los trabajadores, periodos de descanso obligatorios y retrasos en la cadena de suministro de materiales. En ocasiones, los pueblos solo tienen una cuadrilla pequeña responsable de todo, desde baches hasta señales, lo que hace que un proyecto se detenga si otro es prioritario. La inactividad suele ser una pausa planeada para enfriar el pavimento nuevo, esperar piezas o proteger a los trabajadores del clima extremo. Entramos al top 20, así que quédate para descubrir los datos más interesantes del sistema de carreteras de Estados Unidos. Dato 19. En estados nevados como Colorado y Montana, algunas carreteras de montaña están cerradas gran parte del invierno tras portones de nieve. Estos portones, con luces intermitentes, alertan a los viajeros que el camino no está mantenido y es peligroso con mal clima. La carretera panorámica Mount Evans, en Colorado,
Cierra desde finales de otoño hasta primavera por nieve y hielo peligrosos y solo reabre tras un deshielo y nivelación completos. Los pasos montañosos remotos de Montana cierran en ciertas temporadas para evitar accidentes en caminos nevados y resbalosos. Estas carreteras suelen dar acceso a centros de esquí, ranchos remotos o áreas silvestres, por lo que los cierres protegen a conductores y equipos de mantenimiento. Algunas puertas de nieve tienen tableros que informan a los viajeros sobre condiciones y desvíos. Al llegar la primavera y despejar la nieve, estas rutas escénicas pero peligrosas reabren, conectando comunidades remotas y destinos al aire libre. Número 18. ¿Sabías que la icónica señal triangular de Ceder el Paso hizo su debut en una pequeña calle local en Tulsa, Oklahoma, en 1950? Clinton Riggs, patrullero de Oklahoma, creó la señal de Ceder el Paso en 1939 como estudiante del Instituto de Tráfico del Noroeste, hoy Centro de Seguridad Pública. Su objetivo era mejorar la seguridad pública y determinar la responsabilidad en un accidente. En 1950, como miembro del Departamento de Policía de Tulsa, Riggs colocó la primera señal de Ceder el Paso en el cruce más peligroso de la ciudad. En menos de un año, los accidentes se redujeron a cero. Pronto, las señales de Ceder el Paso aparecieron en los cruces de todo el país. Antes de que Riggs introdujera este sencillo dispositivo de tránsito, no había consenso nacional sobre el derecho de paso en cruces menores. La ausencia de reglas claras causaba confusión, choques frecuentes y frustrantes atascos, incluso en calles residenciales. La invención de la señal de seda, el paso, proporcionó una señal visual inmediata, indicando a los conductores que disminuyeran la velocidad y dejaran pasar a otros si era necesario, ayudando a prevenir accidentes y a mantener el tráfico en movimiento de manera fluida. Su forma triangular y letras en negrita la hacían distinta de otras señales de tránsito. Tras su éxito en Tulsa, las señales de seda, el paso se extendieron por Estados Unidos en los años 50 y 60, sobre todo en cruces que no exigían detenerse por completo, pero seguían siendo peligrosos. Número 17. Al igual que el pavimento, o la falta de este, casi la mitad de todas las millas de carretera en Estados Unidos también están sin iluminación después del anochecer, especialmente en las regiones rurales y los suburbios exteriores. Para millones de conductores, manejar de noche significa depender de los faros del vehículo para ver el camino y estar atentos a peligros inesperados. Instalar y mantener alumbrado público es caro y representa una parte importante del presupuesto de muchos gobiernos locales, sobre todo en zonas con carreteras largas y poco tráfico. Algunas comunidades eligen deliberadamente limitar el alumbrado público, ya sea para ahorrar en costos de energía o para preservar la oscuridad natural y así poder realizar actividades al aire libre como la observación de estrellas. Los pueblos cerca de parques nacionales o reservas de cielo oscuro limitan las luces exteriores para proteger la fauna y mejorar la visibilidad nocturna. Número 16. Es un sonido que todo conductor teme. Ese fuerte golpe que te hace preguntarte si tu auto acaba de perder una llanta. Cada primavera, después de los brutales ciclos de congelamiento y deshielo del invierno, los equipos locales de mantenimiento de carreteras se preparan para una gran ofensiva contra los baches, reparando miles de cráteres que llenan las calles de la ciudad como si fueran queso suizo. Los equipos de reparación luchan contra el tiempo, a menudo arreglando decenas de miles de baches en cuestión de semanas, usando varios materiales, como mezcla fría temporal para reparaciones rápidas y asfalto caliente más duradero para reparaciones permanentes cuando llega el clima más cálido. Algunas ciudades prueban técnicas innovadoras, como calentar el asfalto con infrarrojos para rejuvenecer el pavimento. Los residentes participan activamente, reportando baches a través de líneas telefónicas dedicadas o aplicaciones que les permiten votar por los peores casos, combinando el trabajo de reparación con la participación ciudadana. Esta intensa actividad muestra el deseo general de calles más lisas, aunque muchos saben que el ciclo se repetirá el próximo invierno. Es un testimonio de la batalla constante que enfrentan las agencias locales para mantener las carreteras en medio de condiciones climáticas desafiantes y una creciente demanda de tráfico. Quincy. Cada región de Estados Unidos parece tener al menos un camino local impregnado de leyendas fantasmales. Estos caminos suelen ser el escenario de historias inquietantes sobre autoestopistas espectrales que aparecen de la nada, vehículos que desaparecen misteriosamente y luces fantasmales inexplicables que parpadean en la noche. El Camino Clinton en Nueva Jersey es famoso por relatos de criaturas extrañas, puentes embrujados y actividad paranormal. Mientras tanto, en Pensilvania,
el Camino Kelly se ha ganado una reputación por fenómenos inusuales, incluyendo reportes de que las mascotas de repente se vuelven agresivas o se comportan de manera extraña al pasar por la zona. Estas historias que erizan la piel combinan leyendas urbanas, folclore y relatos de fogata, creando un misterio único y color local. Atraen a buscadores de emociones, cazadores de fantasmas y viajeros curiosos. 14. En zonas con nieve, existe fuerte competencia por decidir qué caminos se limpian primero tras una nevada. Tormenta. Las prioridades locales normalmente se establecen para las rutas de autobuses escolares, las arterias principales o cualquier calle por donde deban pasar vehículos de emergencia. Aún así, los residentes suelen conocer a alguien y buscan que su calle se despeje antes. Con el tiempo, el orden no oficial de prioridades se integra al folclore y rivalidades entre vecindarios. Número 13. En Estados Unidos, los atajos, callejones y caminos de tierra son parte clave del conocimiento local para ahorrar tiempo o evitar tráfico. Algunos se vuelven tan populares que reciben nombres y señalización oficiales, mientras otros siguen siendo semisecretos, conocidos solo de boca en boca o en mapas peculiares hechos a mano del vecindario. Los atajos demuestran que las calles locales no son solo líneas en un mapa. Son dinámicas y siempre están evolucionando con los hábitos de quienes las usan. Solo recuerda mantenerlas en secreto. Número 12. En algunos cruces concurridos, especialmente en pueblos pequeños, los guardias de cruce no solo son monitores de seguridad, también son celebridades locales. Algunos pueblos usan mascotas disfrazadas de superhéroes o caricaturas en horas pico, como en Halloween o la primera semana de clases. Imagina a Iron Man ayudándote a cruzar la calle. Estos guardias de cruce temáticos hacen que la seguridad sea divertida y memorable para los niños, logrando que recuerden las reglas mejor que con charlas. Algunos se disfrazan en festivales o días festivos, sumando orgullo comunitario al control diario de tráfico. 11. Pocas señales inspiran esa sensación de desesperanza como las de sin salida o callejón sin salida, especialmente si eres pésimo para manejar en reversa. Un giro mal hecho y terminas maniobrando torpemente mientras una ardilla te observa desde la banqueta. Sin embargo, estas advertencias tienen un propósito más allá de la comodidad. Equipos de emergencia, repartidores y cuadrillas de servicios públicos dependen de señalización precisa. Les permite saber qué caminos realmente conectan con otras calles y cuáles terminan abruptamente, asegurando que puedan planear rutas rápidamente y evitar perder tiempo valioso. En vecindarios de todo el país, los residentes suelen involucrarse en debates sobre la colocación de estas señales. Algunos proponen más señales de sin salida o calle cerrada para reducir tráfico de paso, ruido y autos veloces, preservando la privacidad en calles tranquilas. Algunos rechazan más señalización porque temen que confunda a los visitantes o complique la navegación. Ya entramos en los 10 primeros. Si creías que los anteriores eran raros, espera los que vienen. Número 10. En Estados Unidos, los topes generan tanto agradecimiento como frustración, convirtiendo una calle tranquila en zona de conflicto. Muchos propietarios apoyan estos dispositivos para calmar el tráfico y aumentar la seguridad al reducir la velocidad de los vehículos y proteger a los niños que juegan cerca. Sin embargo, los conductores a menudo se oponen a los topes, quejándose de los saltos incómodos y los retrasos que provocan. Los servicios de emergencia también muestran preocupación por la lentitud en la respuesta. Algunas comunidades instalan lomos de toro o mesetas para reducir la velocidad del tráfico suavemente y minimizar molestias. Los vecindarios también usan pintura colorida, señalización clara advirtiendo que hay niños jugando y a veces incluso avisos caseros de topes adelante que tal vez hayas visto en caminos rurales. Número 9. En el Alto Medio Oeste y las áreas montañosas de Nueva Inglaterra, miles de millas de caminos rurales no se limpian ni mantienen de noviembre a abril. Los letreros de falta de mantenimiento o cierre invernal alertan a los viajeros sobre los riesgos de usar estos caminos en clima severo. En el norte de Minnesota, Vermont y las montañas blancas de Nuevo Hampshire, los residentes deben planear su transporte de invierno con meses de anticipación. Algunos se estacionan en entradas de autos accesibles de vecinos o amigos, mientras otros usan motos de nieve, esquís de fondo o trineos con perros para recorrer los bosques nevados. Estos caminos inactivos entre los mantenimientos de invierno forman parte del equilibrio que las comunidades rurales logran entre la aventura y la seguridad. Por ejemplo, en el reino noreste de Vermont, ciertos caminos forestales se transforman en senderos acondicionados para motos de nieve,
atrayendo a los entusiastas de las actividades al aire libre mientras permanecen fuera del alcance de los automóviles. En partes de Maine, el aislamiento invernal lleva a una conexión con la naturaleza y la soledad, pero requiere preparación y resiliencia de los habitantes. Los puentes locales en zonas rurales suelen tener límites de peso tan bajos como 3 toneladas, similar al peso de una camioneta grande. Estas restricciones pueden dificultar el acceso de equipos agrícolas, bomberos o camiones de reparto a hogares y negocios remotos. En años recientes, las redes sociales han difundido escenas de vehículos atascados en puentes rurales, barandales dañados y señales de advertencia curiosas. Estas imágenes virales muestran la lucha de los pueblos pequeños en Estados Unidos por mantener su infraestructura antigua, en su mayoría de los años 50 y 60. Reemplazar y construir puentes es uno de los retos más costosos y complejos para los municipios, pues exige gran inversión y planeación. Estos puentes son vitales, pues conectan a agricultores, servicios de emergencia y residentes con recursos esenciales, apoyando las economías locales. Sin mantenimiento regular, los puentes con límites de peso arriesgan el acceso, la seguridad y la economía en comunidades rurales. Varios estados han mantenido rutas locales pintorescas como caminos escénicos, carreteras que atraviesan pueblos históricos, tierras de cultivo, montañas o riberas. Estas rutas suelen evitar autopistas, brindando vistas, áreas de picnic y acceso a sitios emblemáticos que los turistas no conocerían. En ciertas comunidades, los caminos escénicos sostienen su economía turística con señalización, guías y festivales anuales. Número 6. Desde zonas rurales de Maine hasta el desierto del suroeste, los estadounidenses decoran buzones con todo tipo de formas: graneros, vacas, truchas y réplicas de mascotas. En comunidades rurales, los concursos de buzones generan rivalidades vecinales y cierta desesperación al cartero que intenta ser serio. Estos buzones son puntos de referencia informales para conductores. Número 5. Varios puentes locales tienen apodos encantadores por sus historias únicas. Uno de los más famosos fue el Puente del Gallo en Alabama. En 1919, cuando los fondos se agotaron para terminar el puente, un habitante local llamado Frank Derby organizó una animada subasta de gallos, recaudando el dinero final necesario para la construcción. Esta recaudación de fondos ingeniosa no solo permitió terminar el puente, sino que también unió a los habitantes locales en torno a una causa común. Aunque el Puente del Gallo fue demolido y reemplazado río arriba en los 80, esfuerzos similares han ayudado a pueblos pequeños en Estados Unidos a preservar infraestructura vital. Las ventas de pasteles, festivales y eventos han recaudado fondos para reparar o construir caminos y puentes que conectan a residentes aislados. Número 4. Las zanjas junto a la carretera parecen simples, pero son clave en la planificación local y en el manejo del agua de lluvia. Estas depresiones poco profundas en las carreteras canalizan eficientemente el agua de lluvia y evitan inundaciones que pueden dañar casas, cultivos e infraestructura vial. La vegetación atrapa sedimentos y contaminantes, mejorando el agua antes de que la escorrentía llegue a arroyos o lagos. En muchas comunidades, las zanjas son la primera defensa contra inundaciones al desviar el agua de superficies pavimentadas hacia el suelo. El mantenimiento, como cortar el pasto y evitar la erosión, mantiene las zanjas efectivas y reduce daños costosos aguas abajo. Además de prevenir inundaciones, las zanjas junto a las carreteras protegen los campos agrícolas, evitando el agua estancada que daña los cultivos. Número 3. Aunque la moderación del tráfico se asocia a grandes ciudades, algunas comunidades rurales han creado soluciones creativas y económicas para controlar la velocidad en carreteras que cruzan pueblos pequeños. En Iowa, se han probado tratamientos experimentales para calmar el tráfico en carreteras rurales que cruzan pueblos como Union, Roland, Gilbert, Slater y otros. Estos tratamientos usan señales visuales como marcas en el pavimento, patrones de chevrones para estrechar el carril y mesetas de velocidad, topes planos que reducen la velocidad sin incomodar a vehículos grandes como camiones agrícolas. Algunas marcas varían en longitud y espacio para que los conductores crean que aceleran, motivándolos a bajar la velocidad. Segundo, si observas bien, notarás que los nombres de calles, los diseños y la forma en que una carretera se curva pueden reflejar la historia local.
Las carreteras con nombres de fundadores, veteranos o sitios emblemáticos hacen que navegar cuente historias. Los caminos sinuosos reflejan el paisaje, cruzando arroyos, colinas o antiguas líneas de propiedad. Las calles principales son rutas de desfiles y puntos de reunión. Por su función y su identidad, los caminos locales unen la vida cotidiana y los recuerdos de la mayoría de las comunidades rurales en todo Estados Unidos. Finalmente, el sistema interestatal de Estados Unidos domina los titulares sobre carga de autos eléctricos, pero el transporte del futuro también llega a caminos rurales de América. Pueblos innovadores están instalando farolas alimentadas por energía solar, colocando pavimento con sensores integrados para semáforos inteligentes y poniendo estaciones de carga en tiendas y parques locales. Proyectos piloto nacionales prueban materiales reciclados, superficies limpias y seguridad tecnológica. La próxima era de la infraestructura transformará no solo las autopistas, sino probablemente la mayoría de las carreteras en Estados Unidos. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MadPack.